Continuamos con las informaciones. La educación y la socialización que han recibido los niños y niñas por lo general está basada en la heterosexualidad, por lo que las orientaciones sexuales diferentes como la homosexualidad no son planteadas como una posibilidad. Sin embargo, cada día la aceptación de la homosexualidad como una forma diferente pero válida de sexualidad va ganando terreno. Por esto es uno de los mayores retos a los que se deben enfrentar los padres y madres, es explicarle a sus hijos e hijas cuando estos le preguntan sobre un amiguito o una amiguita que tiene dos mamás o dos papás, o también algún caso de parejas homosexuales que se vean en la televisión o en la calle. Hoy en día es común ver cómo los programas y series de televisión que ven nuestros hijos e hijas muestran escenas con parejas homosexuales con mucha naturalidad. Muchas personas tienen amigos o familiares o vecinos que son homosexuales, por lo que es una realidad que debemos manejar y enseñar a nuestros hijos e hijas a respetar y aceptar las diferencias. Con respecto a este tema, recibimos un caso en respuestas.com que vamos a ver en breve. Mi hijo de 7 años me preguntó que por qué su amiguita tiene dos papás. Entendí que se refería a que eran divorciados y estaban con otras parejas, pero él insistió en que la niña tiene dos papás hombres con quienes vive. No supe cómo responder. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo hablarle sobre esto? Tenemos el honor de contar con la pediatra educadora sexual, la doctora Josefina Luna, para que nos explique este caso y nos amplíe un poco más este tema. Doctora Luna, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Cómo puede esta madre explicarle a su hijo sobre esta familia que tiene padres del mismo sexo? Y por lo visto el niño tiene muchas dudas y es un tema que muchos padres quizás no saben cómo hablarle a sus hijos. ¿Qué usted puede decirle? Mira, Elaine, me parece muy interesante abordar este tema y sobre todo esta pregunta, porque es con mucha frecuencia que se ven escenas de familias que están compuestas por personas del mismo sexo. Una de las series más importantes de la televisión norteamericana justamente plantea esta situación. Y es que los papás se angustian mucho por el tema de la homosexualidad, que no saben cómo manejarlo. Tiene muchos mitos, tabúes y falsas creencias respecto a esta orientación sexual. Sin embargo, ¿qué decirle? Pues explicarle a un niño y sobre todo a la mamá que hace esta pregunta, es decir, que una parte de la población mundial les gusta intimar con personas de su mismo sexo y que esto ha ocurrido con estas personas, entonces ellos se han expresado su amor, ese amor ha ido creciendo y que finalmente han decidido unir su vida legalmente a través de una relación formal o a través del matrimonio y que en algunos países esto se ve de manera natural, en otros países esto no se ha conseguido todavía, pero que es una forma de vivir la sexualidad distinta de la manera en que la estamos viviendo con personas, parejas heterosexuales o personas de distintos sexos. Pero doctora, lo difícil en esta sociedad es no etiquetar y no satanizar el tema de la homosexualidad, porque nosotros mismos hemos escuchado a muchos adultos hablando despectivamente delante de sus hijos, con palabras que todos conocemos sobre los homosexuales. Y obviamente esas conductas se aprenden y los niños comienzan también a verlos como personas que no tienen valores, que no sirven, que no valen, que son todas las cosas que se escuchan. ¿De qué manera se puede trabajar con una educación en base al respeto y al respeto a las diferencias para que podamos tener una diferencia en la sociedad que lamentablemente no se está viendo todavía? Sí, mira, yo pienso que nuestra sociedad debe de ir apuntando hacia esa forma de ver la orientación homosexual como algo cuyas personas que la ejercen tienen derecho. Ciertamente en nuestro país hay mucho estigma con el tema de la homosexualidad. Escuchamos a grandes e importantes personalidades expresarse de una forma despectiva respecto a los homosexuales y esto entonces incrementa esta homofobia que se presenta en nuestro país. Sin embargo, yo entiendo que debemos de ir transitando hacia el respeto a la diversidad, a reconocer que las personas homosexuales no son malas ni son buenas, sencillamente tienen una manera de expresar su sexualidad diferente, sienten atracción por el sexo opuesto y esto no las hace personas a las que hay que etiquetar o reprimir. Y otro tema es el tema de derecho. Nosotros tenemos que ir reconociendo el derecho que tienen las personas a ejercer su sexualidad de la manera que le plazca, sin que esto afecte directamente a otro ser, a
otra persona. Entonces, en el caso de las parejas homosexuales, nosotros tenemos que ir educando a nuestros hijos para la aceptación, no para la represión ni recriminación, porque esto es una realidad. Muchos países del mundo, Europa e incluso países latinoamericanos, ya han aceptado los matrimonios de homosexuales. Entonces nosotros tenemos que ofrecer una respuesta a nuestros niños para que ellos puedan entender esta situación, pero no discriminatoria y homofóbica, sino viendo de respeto. Exactamente, de respeto y de aceptación. Doctora, a la diversidad. Y en el caso, por ejemplo, de estos niños que son un poquito más curiosos y que tienen, obviamente que son de más edad, no estamos hablando de niños pequeñitos, sino ya 11, 12 años, pero quieren conocer cómo dos hombres pueden tener una niña. Obviamente le hemos explicado quizás que las relaciones sexuales, en el caso del hombre y la mujer, se junta el óvulo y el espermatozoide y se forma una vida. Pero ¿cómo le podemos explicar cómo conformaron esta familia cuando ambos no pueden procrear? ¿Qué se hace en estos casos? Mira, es súper sencilla y ahí podemos también hablar de otro tema bien interesante y es la adopción. Explicarle a los niños que en efecto estas personas de estas parejas formadas por personas del mismo sexo no pueden procrear, pero que existen maneras en que ellos puedan tener hijos a partir de adopción, o inclusive cuando se hace inseminación artificial. En fin, la ciencia también, la tecnología está favoreciendo a estas parejas del mismo sexo que le permiten tener hijos alquilando un vientre, que son ciertamente situaciones un tanto más complejas de explicar desde el punto de vista técnico, pero que es una opción que podemos explicarle a los chicos de que estas son las posibilidades que tienen esta pareja para formar una familia. Y a veces es un poquito difícil porque son temas que para nosotros como dominicanos y dominicanas nos cuesta hablar, claro, porque rompe un poquito con el patrón normal de una familia de padres heterosexuales con los hijos en una familia feliz. O sea, es un nuevo tipo de familia que nosotros tenemos que afrontar. Claro, y fíjate una cosa, nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado y la propia globalización nos obliga a tener una mentalidad mucho más abierta. Yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando, que están viendo el programa, dirían, wow, pero esta doctora está como muy moderna. Muy moderna, pero no. Miren, los niños y las niñas buscan explicaciones y nosotros tenemos que ofrecerles explicaciones y responder a sus preguntas con informaciones que son reales, porque luego ellos se irán dando cuenta y van teniendo sus propios conocimientos y van informándose y van a concluir y decir, oye, mi papá y mi mamá en este aspecto de la homosexualidad no fueron sinceros conmigo, no me dijeron todo el cuento. No, y doctora, solamente hay que prender la televisión. Los niños que ven Glee, que ven muchas series americanas, que tienen cable, se exponen a la homosexualidad, claro, y nosotros como padres tenemos que afrontar eso. Pero usted, ¿qué nos dirá a partir de qué edad debemos enseñarle a nuestros hijos sobre la homosexualidad? ¿Existe una edad específica donde es mejor tocarles el tema? No, yo recomiendo que ellos esperar que los chicos hagan la pregunta, que los muchachos se den cuenta, que hagan la pregunta y conforme la duda aparezca, pues entonces aprovechar y hablar del tema. Pero insistimos en no hacerlo desde una visión moralista, represiva, homofóbica, sino viendo desde el punto de vista de que es una decisión de la persona, aunque, aclaro, la homosexualidad no se elige, no se pega, no se aprende, no hay todavía identificada una causa que haga que las personas prefieran otros de su mismo sexo. Entonces, a partir de que no es una decisión y que no es una conducta aberrada, nosotros tenemos que ofrecer esa información sin un sentimiento moralista para los niños. Doctora, y ya para finalizar y de manera bien breve por el corto tiempo que nos queda, ¿los niños criados en familias con padres del mismo sexo se ven condicionados por su identidad sexual? Hay estudios que hablan de que no les afecta tener padres del mismo sexo, inclusive hay estudios que dicen que hasta son niños hasta más sanos. De alguna forma queremos que usted nos confirme esa información. Mira, los estudios en este sentido no son conclusivos, porque un grupo de estudios y respecto a los estudios, a veces la intención de quienes los hacen buscando una respuesta particular hace que los resultados sean diferentes. Sin embargo, muchas de las investigaciones apoyan que la identidad sexual no se afecta, ni la orientación sexual, cuando los niños viven en familias de padres de igual sexo. Lo que los niños necesitan
Señores, es que los quieran, que los cuidan, que los protegen, no importa. Porque podemos tener niños que tienen padres heterosexuales y que no les va bien en la familia. Sin embargo, lo más importante es que estas personas tengan la capacidad de atender de sus necesidades, de lograr que los niños y las niñas se puedan desarrollar de una manera plena e íntegra. Eso es lo que importa. Muchísimas gracias por sus excelentes aportes, doctora Luna. Todo un honor tenerle en nuestro estudio y agradecemos muchísimo que haya venido a ayudarnos con este tema. Gracias. Cuando nuestros hijos e hijas se acercan y nos abordan con el tema de la homosexualidad, lo recomendable sería explicarles que se trata de una identidad sexual que define a las personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo y que debemos aceptar. De seguro que para brindar esta clase de información tendremos que atravesar nuestras propias barreras y sobre todo nuestros mitos sobre el tema, para poder ofrecerles una información cargada de respeto, sin satanizar la homosexualidad. Debemos transmitirles respeto hacia ellos y ellas, explicándoles que son personas con valores, sueños e ideales, que tienen el mismo derecho que cualquiera a vivir una vida digna, donde sea valorado más allá de con quien comparta sexualmente. Con estas informaciones finalizamos Respuestas en 30 minutos. Para orientarse más sobre estos y otros temas de educación sexual, pueden adquirir Revista Respuestas, la primera revista dominicana especializada en educación sexual en más de 130 puntos de venta a nivel nacional. Pueden suscribirse o solicitar un delivery y le llevamos la revista a cualquier parte del país. También pueden acceder a nuestra página web respuestas.com y seguirnos en Twitter y en Facebook. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.